Bien, hermano, entonces vamos a continuar, ¿verdad?, con lo que es el tema. Les estaba diciendo de que vamos a estar hablando en esta noche un tema, hermano, que yo quiero que pongamos mucha mente a esto. Es un tema en el cual, pues, es una profecía de los últimos tiempos. Al igual en la semana pasada, en el lunes pasado, estuvimos hablando un tema profético también. Y yo creo que es bueno que estemos ahí al pie de la letra, porque todos los acontecimientos que se están dando en los últimos días, todos están apuntando a la recta final. Así que, hermanito, vamos a leer la palabra. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7 dice: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Oiga lo que dice esta palabra. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. ¿Qué nos está diciendo la palabra? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Amén. Y hermanos, hay algo muy importante. Y acá estamos hablando del tema del anticristo. O sea, cuando usted lee todo ese capítulo se da cuenta que está hablando del anticristo. Y cuando la palabra dice ya está, el misterio ya está en acción, el misterio de la iniquidad, solo hay alguien que al presente lo detiene. O sea que ya esto está. Por eso yo le decía, el lunes pasado estuvimos hablando de lo que está pasando en la actualidad. Todo cómo se viene dando. Estábamos hablando del nuevo orden mundial y todo lo que viene apuntando para el anticristo. Ahora la pregunta es, que bueno, me gusta ver cuando está ahí y está contando. La pregunta es, ¿qué es lo que detiene al anticristo? A ver, ustedes se pueden imaginar, cuando aquí dice, solo hay algo que al presente lo detiene, o sea, ¿a qué se está refiriendo la Biblia? Les doy una idea. Algunos dicen que es el Espíritu Santo, otros dicen que es la iglesia. Cuando aquí el texto dice que hay algo que, o sea, definitivamente hay algo que lo detiene, y eso no podemos dudarlo, porque la Biblia aquí dice. Pero ahora, ¿qué es ese algo que lo detiene? Como les decía, algunos piensan de que es el anticristo, que es la iglesia, otros piensan que es el Espíritu Santo. Entonces, vale la pena, hermano, escudriñar. Vale la pena escudriñar. Y a mí me gusta como ver el significado de la palabra escudriñar. En Juan 5:39, el Señor dijo: escudriñad las Escrituras. O sea, y cuando hablamos de escudriñar, no significa solo leer. Si se van al diccionario, cuando vemos la palabra escudriñar, significa examinar algo con mucha atención. Oiga la palabra. Tratando de averiguar las interioridades o los detalles menos manifiestos. O sea, que tiene que examinar con mucha atención. Esta predicadora, pues yo creo que habla más fuerte que yo. Tratando de averiguar desde las interioridades o los detalles menos manifiestos. Así que, hermano, partiendo de ahí, también quiero que veamos dos principios básicos de que nos habla la hermenéutica, que es el estudio de la palabra del Señor. La hermenéutica dice que para entender un texto de la palabra del Señor, tenemos que tomar en cuenta tanto lo explícito como lo implícito. A ver, ¿qué es lo explícito? Lo explícito es aquello que se explica por sí solo, así, en pocas palabras. Pero si se va al diccionario, dice de que es algo, un dicho que está especificado de forma clara y detallada. Pero nosotros decimos así, bíblicamente, algo que se explica por sí solo en la Biblia. Entonces también dice que tenemos que tener en cuenta lo implícito. Según el diccionario dice que algo que está incluido en una cosa, sin que éste lo diga o lo especifique. O sea, ya se lo damos nosotros a lo real. Entonces decimos, es algo que en la Biblia se da a entender. Aunque no lo diga claramente, pero se da a entender. Ya sea en el mismo texto o sea basándonos con otros versículos. Como dice en el Antiguo Testamento, un poquito acá, otro poquito allá, un renglón aquí, un renglón allá, y así logramos encontrar una verdad. Así que cuando miramos que hay algo que al presente lo detiene, hermanos, yo según la Biblia entiendo, no sé ustedes, a ver qué dicen ustedes, ¿es el Espíritu Santo o es la iglesia? ¿Quién detiene al anticristo? El Espíritu Santo. ¿Qué dicen ustedes, hermano? ¿Será la iglesia o será el Espíritu Santo?
A ver, yo voy a hacer unas preguntas para que entendamos. Y aquí vamos a ver lo implícito de ese texto. Pregunta número 1. Cuando la iglesia del Señor sea arrebatada, ¿el Espíritu Santo se va con la iglesia o se queda en el mundo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Se va con la iglesia? ¿Qué dice usted, hermano? ¿Qué dices tú, mi hermano? ¿Se va con la iglesia? Solo dígame, ¿se va con la iglesia el Espíritu o se queda aquí? Nada más, ¿se va o se queda? Se queda, ajá. Ah, la hermana dijo que sí. ¿Qué dice? Hermana, a ver, ¿no se va o se queda? Bien, hermano, a ver, vamos a ver una cosa. Para entender, es que estuve explicándole un poquito acerca de eso. Para entender tenemos que ver 3 aspectos importantes. Número 1, ¿el Espíritu Santo comenzó con la iglesia o ya estaba en este mundo desde antes? O sea, para entender la respuesta tenemos que ver eso. A ver, dice la Biblia, desde Génesis capítulo 1, versículo 2, que en el principio el Espíritu, o sea, cuando hablamos del Espíritu de Dios, el mismo Espíritu Santo se movía sobre la faz del agua. O sea, él ya estaba aquí, no había gente, pero él comenzaba a moverse, eso era lo que estaba. Después cuando ya el hombre cuando ya el hombre lo formó, dice la Biblia que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo descendió, no como ahora, pues que está constantemente con nosotros. Pero si miramos en el libro de Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 13, Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 13, dice la palabra que descendió el Espíritu sobre David. ¿Verdad? Ahora, Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 13. Ahora, también, ahí nomás si te vas anotando, dice en Primera de Samuel, capítulo 10, versículo 10, de que el Espíritu Santo también descendió sobre Saúl. Ahí habla, y ustedes pueden ver, dice que vino el Espíritu Santo, comenzaron a hablar lenguas, los hijos de los profetas, y entonces ahí también descendió sobre Saúl, y aquí él comenzó también a hablar. Así que, la pregunta acá sería, si el Espíritu Santo ya estaba antes, no comenzó con la iglesia, ¿por qué tendría que irse con la iglesia? Ahora, hay algo muy importante que tenemos que notar. El Espíritu Santo dice la palabra de que tiene 3 funciones importantes. O el Señor, hablando como Dios, ¿verdad? Como tal. Él es omnipresente, Él es omnisciente y es omnipotente. Entonces, cuando habla de que omnisciente, omnipresente, o cuando habla de omnipresente es que Él puede estar en todo lugar y al mismo tiempo. Y si nosotros decimos que se va con la iglesia, entonces le quitamos esa parte, porque no podría estar. Si Él se va, no puede estar. Entonces, y es algo que es imposible porque Él está donde quiera. Si decimos, no, ese güey ya no queda aquí en el mundo, entonces ya no sería omnipresente, porque ya no podría estar en todos lados. Y entonces, hermano, ahora, la pregunta es, ¿quién? Yo le hago esta pregunta también, o sea, son puntos que tenemos que analizarlo, y como les decía, no lo dice, el problema es que la Biblia no lo dice literalmente, no lo dice explícito. En la iglesia, o el que se va a ir es la iglesia, o el que se va a ir, el que lo detiene es el Espíritu Santo, pero o sea, hay lógica que tenemos que entender. ¿Quién es el que convence al hombre de pecado? Eso yo creo que todos lo hemos escuchado. ¿Quién convence al hombre de pecado una vez? ¿Quién convence al hombre de pecado? ¿Quién convence al hombre de pecado, hermana? El Espíritu Santo. Amén. Entonces, a ver, ¿dónde encontramos eso? En el libro de Juan, capítulo 16, versículos 7 y 8. Juan, capítulo 16, versículos 7 y 8. Dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Cuando está Jesús ya que está hablando de que Él tiene que marcharse, ¿verdad? Os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros. Pero si me voy, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, y de justicia, y de juicio. El Consolador es el mismo Espíritu Santo. Todos sabemos, ¿verdad? Entonces, cuando yo me vaya, dice, Él vendrá, el Espíritu Santo vendrá, y Él convencerá al mundo de pecado. Ahora, si nosotros decimos que el Espíritu Santo se va, entonces ahí viene la otra interrogante. Y yo quiero hacer esta prédica, va a ser interrogante. ¿Qué piensan ustedes? No, a ella no le pregunto porque ya le expliqué. ¿Qué piensan ustedes? ¿En la gran tribulación habrá salvación para los gentiles o no habrá?
Ujú. ¿Estamos de acuerdo? ¿O ustedes dicen que no habrá? Ay, hermano Luis. Solo diga, ay, también le picó algún animal y dice, ay, dice usted, me picó un bicho aquí. Bueno, hermano, entonces la verdad es que lo importante de esto es que hay que sustentarlo con la palabra. Dice el libro de Apocalipsis, oiga bien esto, leemos el capítulo 7, leemos el versículo 9, el 13 y el 14. Después de esto miré y apareció una multitud tomada, oiga bien esto, de todas las naciones, tribus, pueblos y lengua. Y era tan grande que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono y del Cordero, vestidos de túnicas blancas y con ramas de palma en la mano. Entonces uno de los ancianos me preguntó, ¿esos que están vestidos de ropa blanca, quiénes son? ¿Y de dónde vienen? Entonces Juan le contesta, eso usted lo sabe, mi señor. Y él me dijo, son aquellos que están saliendo de la gran tribulación, que han lavado y blanqueado su ropa en la sangre del Cordero. Entonces, son aquellos que están saliendo de la gran tribulación. Entonces, ahí, si tomamos en cuenta lo que dice la palabra, dice que vienen de todas las naciones, de todas las tribus, de toda la lengua, o sea, de todo el mundo. Ahí no es de un solo lugar. Ahora, entonces, si van a ser salvos, eso, si luego llegaron allá donde está el Señor y los está viendo, es porque fueron salvos. La pregunta entonces sería, ¿cómo se van a salvar si el Espíritu Santo ya no está aquí? O sea, ¿quién convenció a esa gente o quién los va a convencer de pecado? El Espíritu Santo, porque es el único que convence de pecado, dice la palabra. Por otra parte, hermanos, es algo importante que tenemos que notar y aprender nosotros. Cualquiera le puede decir a ustedes allá afuera, lo que pasa es que, claro, el Espíritu Santo se queda aquí. Pero ¿saben por qué se queda? Porque la iglesia va a pasar por la gran tribulación. O sea, está la otra versión de que pasamos. Hay tres corrientes. Una, que la iglesia se va antes de la gran tribulación. La otra corriente es que se va a mediados de la tribulación. Y la otra corriente es que se va a final de la tribulación. Entonces, para los que piensan de que sí, el Espíritu Santo está aquí porque la iglesia pasa por la gran tribulación, ahí lo acomodan fácil. Pero ahora, la pregunta del millón, como decimos nosotros, ¿verdad? Sí, o sea, hay tres preguntas que se las puede hacer. Se las hacen ustedes, se las hacen al que le diga eso. Pregunta número 1. ¿A quién se le dio el mandato de predicar el evangelio a toda criatura y en todo el mundo? O sea, son preguntas clave que le van a ayudar a responder o traban a cualquiera. ¿A quién se le dio el mandato de predicar el evangelio a toda criatura? Ustedes saben eso, ¿verdad que sí? ¿A quién se le dijo ir a predicar el evangelio a toda criatura? A la iglesia se le dio el mandato de predicar. Somos nosotros como iglesia que estamos predicando en todo el mundo. Todos los días estamos viendo en todas las esquinas ahí, allá el hermano Felipe, allá en el parque el otro, allá el otro. Predicadora, venga a agarrar aquí el lugar donde la Biblia pone a predicar. Quiere predicar más fuerte que yo, esta mujer. Eso de predicar la palabra de Dios no es un ministerio, es un deber. Sí, es un mandato, porque el Señor les dijo, id y predicad el evangelio a toda criatura. O sea, es un deber que tenemos que hacerlo todos. Como cuando trabajamos y somos responsables. Amén. Y hacer discípulos de todas las naciones. Ahora miramos, dice, ok, entonces estamos conscientes que a la iglesia se le dio el mandato. Ahora la pregunta es, ¿y si fue a la iglesia, entonces por qué no aparece predicando la iglesia en todo el periodo de la gran tribulación? La iglesia aparece, en Apocalipsis la iglesia aparece, del 1 al 3, ahí están las 7 iglesias. En el capítulo 4, el Espíritu le dice a Juan, sube acá, simbolizando el arrebatamiento. Y después del capítulo 4 en adelante, nunca más aparece la iglesia. Díganme la segunda pregunta. La segunda pregunta es, y si fue a la iglesia que le dio el mandato de predicar, ¿verdad? Entonces, ¿por qué la iglesia no aparece predicando en la gran tribulación? Si el mandato es para nosotros, hoy, como les estaba diciendo, por todos lados está predicando. El que no está en la radio, está en la televisión, está en las redes sociales, están en las esquinas predicando, en el mercado. Váyase al mercado oriental, ahí están predicando, en el otro mercado ahí están predicando.
está predicando. Entonces, pero en la gran tribulación no aparece la iglesia predicando. En ninguna parte dice que la iglesia predica. Entonces, la pregunta es, ¿qué se hizo la iglesia? ¿Por qué no está predicando? O sea, es una pregunta clave. Ahí, se la lanzo. Y ahí lo dejo trabado, hermano Luis. Si usted me tiene que explicar por qué la iglesia no está predicando en ese tiempo. Si me dice que la iglesia pasa en la gran tribulación, entonces ¿a dónde está metida la iglesia? ¿Se metió debajo de un cajón? ¿Está con miedo? La iglesia se fue, hermano. Obviamente la iglesia no puede estar ahí porque la iglesia está como dice el hermano, en la boda del Cordero, se fue en el arrebatamiento. Entonces, pero ahora, no solo eso. Dice la palabra que en la gran tribulación van a estar predicando los dos testigos que vienen, que bueno, ese es otro tema que se cree que sea Elías y quién es el otro, y Moisés, no, Enoc no entra, ahí le hablo otro día acerca de ese tema. Enoc no entra porque dice la palabra que los dos testigos van a morir, y a Enoc se le dio la promesa que nunca iba a ver la muerte. Dice, Dios se lo llevó para que nunca viera la muerte. Ahí dice clarito un texto. Entonces si el Enoc viene de regreso acá y muere, entonces se acaba la promesa que se le dio, que nunca vería la muerte. No, el que estaba en la transfiguración, cuando Jesús estaba ahí, llegó Elías y llegó Moisés. Y le dijeron los apóstoles, hacemos una ramada para Elías, otra para Moisés y otra para ti. Entonces estaban los dos juntos. Pero bien, es un tema que también es bastante... Ahí lo tengo preparado para algún día, pues lo quieren escuchar, lo vemos. Ahora, dice la palabra que en el libro de Apocalipsis, capítulo 11, versículo 3, ahí habla de que vienen los dos olivos a predicar. Y están predicando. Y dice la palabra que los va a ver todo el mundo. Aunque ellos van a predicar en Jerusalén, los van a matar en Jerusalén, en la plaza, pero los va a ver todo el mundo. Entonces dicen algunos, ¿y cómo es eso? Que los va a ver todo el mundo si los van a matar allá. Obviamente la tecnología, hermano. Van a estar los satélites enfocándolos y todo el mundo lo va a mirar en sus pantallas, en su plasma, en sus televisores a colores blanco y negro, aunque sea, pero los van a ver. Entonces ahí los va a ver todo el mundo. Pero también a la Biblia habla de que van a haber 3 ángeles, oiga bien esto, 3 ángeles que van a andar en el aire predicando el evangelio. Y eso no va a ser solo en Israel. Dice la Biblia que va a ser en todo el mundo. Oiga lo que dice Apocalipsis capítulo 14, versículo 6. Luego vi a otro ángel que volaba en medio del cielo y llevaba el evangelio eterno para anunciarlo a los que viven en la tierra. Y después viene y dice, a toda nación, raza, lengua y pueblo. O sea, a todo el mundo. Cuando dice a toda nación, raza, pueblo y lengua es porque a todo el mundo. Entonces, esos 3 ángeles van a estar predicando el evangelio. Y entonces ahí encaja. ¿Por qué tienen que venir los ángeles si no es misión de los ángeles estar predicando? O sea, obviamente ellos vienen porque ya no está la iglesia predicando. Tiene que haber otro medio. El Señor va a usar otro medio para que la gente se salve. El que logre, como la hermana dice, no es que estemos diciendo, bueno, si se quedas de primera, pues te puedes ir en la otra, porque el problema es que sí, va a haber salvación, estamos de acuerdo. Pero el asunto es que va a costar demasiado. Entonces, pero ahí quedamos con una incógnita que le quedamos ahí, bueno, ¿qué se hizo la iglesia? Ya respondió la hermana. Ahora, en Apocalipsis capítulo 20, versículo 4, dice explícitamente, claramente, que los que estén en ese entonces, para poder ser salvos, tiene que, o sea, la marca de la bestia va a estar. Si te pones la marca, eres de Satanás, no tienes oportunidad. Pero ahí dice que el que no se la ponga va a ser decapitado. O sea, le van a cortar la cabeza. Así que le van a decir, si Dios no permita, ¿verdad? Ni quiera Dios, que tenga unos hermanos. Mira, vamos a cambiar el nombre, porque eso no, como digo Chapatín, no me gusta mencionar acá en eso. Mira, Serapio. Yo olvidaba el hermano. Mira, Serapio, ¿aceptas la marca o no la aceptas? ¿Vas a adorar aquí bueno, se dice que es el Mesías? No, dice el hermano. Bueno, y le ponen aquí, le ponen. Ay, no me crucen la cabeza. Ya tienes que decidirte. O te pasan ahí y te van a decapitar. Acá dice Apocalipsis 24. Ahora, el asunto está ahí. Otra de las cosas importantes, que ya estamos en el ensayo. Lo que está pasando ahorita, ya estamos en el ensayo. Dice, no es exigido la vacuna en nuestro país. Qué lindo que es nuestro gobierno. No es exigido. Pero mande a su niña ahí al colegio
y le dicen, si no trae la vacuna, la tarjeta, no puede. Sí, en los trabajos, si no te vacunas, si no traes la tarjeta, no puedes trabajar. Entonces, ¿cómo es que nos es exigido? También se va a pasar consulta, tenés que llevar la tarjeta. Ajá. Es que esta es una práctica para Exacto. dominar al mundo. Están ensayando. Ensayando. Para que cuando llegue ya el verdadero, ya nadie se va a asustar porque ya como ya pasó todo el mundo, ya se acostumbró que sí tiene que llevar algo, entonces ya todo el mundo va a estar acostumbrado. Ya lo va a ver normal, esa es la palabra. Ya lo va a ver normal. Entonces, todo eso, así va a pasar cuando el anticristo. Si no tiene la marca, no va a poder comprar, no va a poder vender. Y todos sabemos que para poder comprar tiene que tener un trabajo. Si no, no va a comprar. ¿Con qué reales? ¿Con qué dinero? Y entonces, y lo mismo le van a decir en el trabajo. Si no tenés la marca, si no te dejas poner. Uh-huh. Y la marca es para dominarte qué es lo que haces, qué es lo que no haces, a dónde vas, si adoras o no adoras a Dios. Porque ya le perteneces al diablo, pues prácticamente tu alma, su vida, lo que aquí ya le pertenece. Se dice que, según como está la tecnología ahora, se cree que sea un microchip, un nanochip de esos que están ahí, que se lo van a poner, lo van a programar, y ya la persona que se la ponga no va a ser dueño de sus actos. Sí. Entonces, se dice que ya no va a ser dueño de sus actos. O sea, Eso es lo que ella la pregunta que se supone que cuando venga este chip, porque la iglesia ya no va a Entonces el hombre puede decir mucho que está, pero que están practicando, pero que el verdadero chip no, porque hasta que la iglesia sí, se vaya, se ve que va a estar ese chip. es que no es que sea la marca de la bestia, igual que la tarjeta, no es Sí, por eso, pero no es la marca de la que se bestia. alarma, que dice que Hay es el gente chip. que dice que Entonces, no tenemos que confundirnos, porque cuando esté ese chip, nosotros no vamos a estar aquí. hay gente que dicen que es la marca de la bestia. Obviamente, mamá, hay que aclarar eso. O sea, no puede estar la marca de la bestia si no está el anticristo. Eso tenemos que estar claros. Entonces, como el anticristo no está todavía, entonces no podemos decir que es la marca de la bestia, nada de lo que venga. Hasta que el anticristo esté, entonces se va a dar la marca de la bestia. Eso estamos claros. Y ya no va a estar la iglesia. Amén, hermano. Así que, en la gran tribulación, ¿verdad? Habrán decapitado, bien dijimos eso. Y la pregunta está también para los que piensan de que la iglesia pasa por la gran tribulación. La pregunta es, ¿cómo se va a cumplir aquella profecía que dice cuando en Tesalonicenses capítulo 4, 17, luego los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados? Entonces, Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 7 dice, luego los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire. Todos usamos ese texto, ¿verdad?, que habla del arrebatamiento, porque la palabra arrebatar ahí está. Pero habla, el texto, ese es el 17, si vemos el 16, dice, los muertos en Cristo resucitan primero, y luego nosotros los que vivimos. O sea, van a haber gente viva en ese entonces, porque si no el apóstol no lo dijera. Ahora la pregunta es, si a todos los cristianos que son cristianos de verdad y dijeron, no vamos a ponerlo a ver, lo decapitan, entonces ¿a quién va a levantar el Señor? Si todos están muertos, si todos están decapitados, ¿quiénes van a ser esos vivos? O sea, son preguntas clave que te las tiene que hacer la persona, y se la puedo lanzar, hermano, si me dice que no, y me tiene que responder, y de dónde va a sacar la respuesta. Así que o sea, no hay una respuesta lógica que te diga de que si todos los cristianos van a estar decapitados porque no aceptaron la marca, entonces ¿quiénes van a ser los vivos? Obviamente, porque la iglesia no es. Los que van a decapitar son los que se quedaron de la iglesia, del arrebatamiento. Y eso, bueno, como ya conocen el evangelio y ya conocían del Señor, y ellos están completamente convencidos de que si se pone la marca, entonces se condenan para siempre. Y entonces tienen que poner su cabeza para ser decapitados para poder salvarse. O sea, hay gente que se va a salvar, pero obviamente va a ser un sacrificio demasiado grande. No es cualquiera el que va a mirar que le van a cortar la cabeza, y al cortarle la cabeza va a quedar tranquilo ahí esperando que se la corte. O sea, ahí tiene que tomar una decisión y tiene que tener mucha valentía y mucha agallas para mirar de que le ponen algo aquí o le dicen no puedes comprar, no puedes vender, y tu hijo se está muriendo de hambre. Te está pidiendo comida el hijo, tengo sed, no hay agua, no hay para comprar, no hay para... O sea, hay muchos que dicen, no, yo por mi hijo hago cualquier cosa, me voy a poner esa cuestión ya y vaya. Ahí está, ese es el asunto. Entonces va a costar demasiado. Ahora, quiero decirle algo también, ya para ir finalizando.
Hay algo que acaba de pasar recientemente. Y yo creo que el mundo entero fue testigo. Yo no sé si ustedes supieron, me imagino que sí, de esa noticia que pasó. Hermano, y es tan importante ver esto, cómo la iglesia del Señor hace un peso grande. Miren lo que pasó. ¿Quién de ustedes escucharon recientemente lo que pasó en las Naciones Unidas de la estatua que pusieron? No es lo que ustedes miraron la noticia, ¿verdad? Una estatua que pusieron en las Naciones Unidas, allá en las afueras, en Nueva York. Pusieron una estatua, bueno, después les hablo de esa estatua. Pero ¿qué pasó? No dilató mucho, ¿verdad que sí? Fueron poquitos días, la quitaron. ¿Pero por qué la quitaron? Hermano, ustedes hubieran visto el borbandeo que había en todas las redes sociales, en Google, que había en YouTube, que había en Facebook, en todas las redes sociales. Los cristianos comenzaron a borbandear y a lanzar en contra de las Naciones Unidas. Algunos, bueno, como no saben, desinformados, pero como dice la hermana, hablando, aunque estaban desinformados, pero ellos estaban hablando. ¿Por qué las Naciones Unidas pusieron al anticristo, que decían que el anticristo es la estatua? Todos sabemos que el anticristo no va a ser una estatua, va a ser un hombre. Pero la gente, bueno, ellos estaban hablando, ellos tenían que decir algo. ¿Y que por qué pusieron al anticristo? Otros decían que por qué las Naciones Unidas están promoviendo al anticristo y que el anticristo va y que el anticristo viene. Entonces frenaron a las Naciones Unidas. Ahí nomasito, no dilató mucho la estatua. La mandaron a quitar. Eso nos está diciendo a nosotros el poder que tiene la iglesia. Recuerden que Jesús dijo cuando estaba en la tierra, Jesús dijo un texto, bueno, quiero que lo vean, pero antes de leer el texto, quiero que veamos esa... Bueno, ahí está la estatua. A los que la vieron, traen la mano entumida. A los que la vieron o no la recuerdan, esa es la estatua. Ahora miren la cabeza, miren el cuerpo, miren las patas, cómo la hicieron. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? Quiero que miremos. Lo único que la ala, bueno, no sé, pero todo lo demás, vamos a ver si recuerdo el texto que yo estaba poniendo por acá. Apocalipsis capítulo 13, versículo 2. Apocalipsis capítulo 13, versículo 2 dice: y la bestia que vi era semejante a un leopardo. Si ustedes están mirando esa figura, es un leopardo. Y sus pies eran como de oso. Si ustedes le miraron las patas que les enseñé, son patas de oso. O sea, hay una combinación de animales ahí. Y su boca era como boca de león. Esa boca que ustedes están viendo en esa... Amén. Es un leopardo. Esa figura es un leopardo. Así es un leopardo. Pero si ustedes miran las patas, no son de leopardo, son de oso. Si ustedes miran esa boca que tienen, no es de leopardo, es de un león. Prácticamente tiene las características de lo que dice Apocalipsis. O sea, cuando Apocalipsis está hablando de esta bestia, obviamente no es una bestia simbólica que se está refiriendo al anticristo. Cuando Juan habla de esa bestia, si ustedes siguen todo ese capítulo, está simbolizando al anticristo. ¿Por qué? Porque el anticristo dice la Biblia que va a ser un hombre, va a ser prácticamente una bestia. Y cuando habla de que tenía boca del león, que tenía patas de oso, ¿qué es lo que está diciéndole el Señor en esa profecía? Si ustedes recuerdan, en el libro de Daniel, al profeta Daniel se le dio esa visión y se le habló de los imperios que iban a trascender. Entonces, ahí está hablando de los imperios, está hablando de los medos persas, está hablando del imperio griego. Entonces, cada figura de esto, cada parte de este animal simboliza un imperio que ya pasó. Entonces la Biblia dice de que el anticristo, cuando esté ese gobierno, va a tener características de todos los otros imperios que pasaron. Entonces por eso es que la figura le muestra al Señor con diferentes partes o estructuras en el animal. Y esa figura está en Apocalipsis, ya lo leímos, y prácticamente la ONU pone lo mismo que sale en Apocalipsis. Prácticamente lo puso. Entonces ahí es donde surgió el problema. La gente tenía razón, porque la imagen, la estatua, prácticamente es apocalíptica. O sea, ahí no hay nada que discutir en eso. Tiene las mismas características que tienen Apocalipsis. Ahora,
yo como les decía, la presión del pueblo fue tan grande que tuvieron que quitarla. Ahora el texto está aquí, Lucas capítulo 10, versículo 19. Jesús dijo: mirad, os he dado autoridad para hollar sobre serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo, y nada os hará daño. Entonces, la iglesia tiene poder. O sea, ustedes se imaginan, para que vayamos culminando, ustedes se imaginan que el anticristo apareciera estando en la iglesia. No va a poder. Se imaginan a la hermana Yohei, a la hermana Elsa, a la hermana Olvia, ¿verdad? En ayuno y oración aquí, aquí esta gente, uno hablando en lengua y el otro reprendiendo. O sea, prácticamente no pudiera el anticristo, porque para eso le dio la autoridad, dice, y sobre toda fuerza del mal. Amén. Y esa es una fuerza del mal, porque la Biblia dice en Apocalipsis que el diablo, Satanás, va a ser el que va a impulsar a este hombre llamado anticristo para que él haga todos los prodigios. En Apocalipsis dice que va a hacer descender fuego del cielo. Ese hombre va a tener poder porque el enemigo se lo va a dar. Entonces, pero como nosotros como iglesia tenemos el poder para todas fuerzas del mal, hacerla que retroceda en el nombre de Jesús, entonces no pudiera estar la iglesia. La iglesia le sería una piedra en el zapato del anticristo. Lo mismo que vimos ahorita. Ay, nomasito, la quitaron en carrera porque la presión no la aguantaron. Sí. Aquella gente hablando, otros orando, otros ya, bueno, yo que sé cuántas cosas estaban haciendo. Como si vinieran a arrestar el anticristo, todos corrían a matarlo para que no se manifestara. Es que de hecho que la iglesia, el Señor le dio un poder extraordinario. Ahora, hay algo que también es curioso. ¿Ustedes recuerdan el nombre que tenía esa estatua? Le dieron un nombre a esa estatua. ¿Y sabe cuál es el nombre? Se llamaba el guardián de la paz y la seguridad mundial. Ese es el nombre que tenía la estatua. Lo que hizo la Rosario también. ¿Cómo se llamaba el nombre? El guardián de la paz, el guardián de la paz y la seguridad mundial. Sí, hermano, ¿qué hizo la Rosario? ¿Qué hizo la Rosario? Esas cosas que hizo. Las estrellas. Sí, guardián de la paz y la seguridad mundial. Las mismas personas la hicieron cuando estaban ahí. Ahí para que vean. Ahora, cuando le dieron ese título a esta estatua, o sea, rápidamente los estudiosos van y recuerdan lo que dice la Biblia en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 3. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción sobre ellos repentina. O sea, ese nombre que le están dando es alusivo a esa frase, paz y seguridad. Por eso le pusieron el guardián de la paz y la seguridad, que prácticamente es alusivo con lo que dice la palabra. Todo eso, hermanos, pues la verdad que daba mucho que pensar. Cuando la Biblia nos dice que hay alguien que al presente lo detiene y que para que sea manifiesto el anticristo, y cuando eso alguien o ese algo se ha quitado, entonces se va a manifestar. O sea, hasta que la iglesia se vaya de esta tierra, entonces se va a manifestar el anticristo. Ahí no hay vuelta a Dios. Obviamente el anticristo, hermano, ya tiene que estar. Ya el anticristo ya nació. El anticristo ya está en cualquier parte del mundo. No sabemos dónde está. Es un hombre que por lo menos tiene que estar entre los 30 años. Porque recuerden que como es un anticristo, él se quiere parecer en todo a Cristo. Y Jesucristo en ese lapso de tiempo comenzó su ministerio. 30-33. Todos recuerdan eso. Entonces ese hombre ya tiene que estar, porque está tan cerquita que él se manifieste. Porque hablábamos en el estudio pasado, los días de Lot, que era una de las señales, ya está. Ahorita estaba viendo que iba a hacer un estudio acerca de eso, de que la iglesia católica está dividida en estos momentos. Porque está dividida. Porque el Papa, ¿verdad? Que le llaman Papa Francisco, ha hecho unas reformas extraordinarias. Nadie más lo había hecho en toda la historia de la iglesia católica. Lo primero que comenzó a reformar, dice que se casen los obispos. Y Papa, no sé, cosa que la iglesia católica no lo hacía, tenía que estar todo el tiempo los obispos solteros. Ahora dice ya dio la orden que ya pueden casar, pueden tener mujeres. Y la otra que dijo, necesitamos una reforma y que todos los gobiernos del mundo autoricen que se case hombre con hombre y mujer con mujer. Eso ya es una ley decretada por la iglesia católica, y obviamente los que son más conservadores se levantaron y no estuvieron de acuerdo. Ahí está la división, ahí está por uno, ahí pues se levanta también Benedicto XVI y comienza el burum bum bum, como decimos nosotros acá.
hay como una división, se está hablando mucho acerca de eso. Entonces, Disculpa, hermano, pero ya dice, nadie dijo nada cuando nosotros preguntamos en el país de Costa Rica, que usted lo aprobó. sí, eso. Sí. ¿Quién dijo? Ah, bueno, yo no sabía que es homosexual. Pero sí, hay en la mayoría de los países esa ley está aprobada. Eso hablábamos la vez pasada, de que hay leyes, hermana Elsa. Hay leyes, hermana Elsa, en otros países que si ustedes van y predican de que es pecado ser homosexual o ser lesbiana, ahí llega la policía y la mete presa, ya es ley. No puede decir de que los homosexuales se van a quedar en el infierno, es prohibido, porque la meten presa. Es un bully y están incluso están discriminando. Incluso en algunos países están eliminando la Biblia porque dice que la Biblia discrimina a los homosexuales y a la lesbiana cuando dice que es pecado que van al infierno. Ahora, hay en otras naciones, han salido las noticias de que han llegado algunos pastores que casen dos varones. Quiero que nos case, pastor, nos dé la bendición. Y el pastor dice, no puedo, la Biblia me prohíbe eso. Ahí nomás llega la policía y lo lleva preso. No sé cuántos años le meten de captura. Entonces, yo le decía en el estudio pasado, cuando la historia que hemos visto ni en 2000 años atrás se había visto, nunca se había visto. Hoy estamos en una sociedad convulsionada. Ahora, estábamos hablando también del nuevo orden mundial. Ya están las Naciones Unidas. Ustedes me imagino que ya han escuchado eso, ¿verdad? Ya están las Naciones Unidas del nuevo orden mundial, donde ya están plasmando, hasta han dicho, bueno, estamos viendo quién puede ser el que va a gobernar el mundo. Las naciones están pidiendo a un hombre que gobierne el mundo. Y todos sabemos que se trata del anticristo. Cuando un hombre... Sí, lo que pasa es que se han dado tantas habladas. Decían que era él porque él era bueno con el país, con no sé qué, con no sé No, qué. que va. El anticristo tiene que ser un hombre, y sobre todo de origen judío. Porque el problema es que, a ver, para Israel sabe la profecía y sabe de dónde viene el Mesías. Entonces, Israel no va a aceptar a alguien que no sea judío, jamás ni nunca. Entonces tiene que ser un hombre de origen judío, a menos que el papá o la mamá, aunque él vive en otro lado, pero tiene que venir de una raza judía. La Biblia dice que tiene que ser un judío. Amén. Va a hacer señales y prodigios. Ahora, hay algo importante que hay algo importante que yo le decía en el estudio pasado, hermano. A ver, el anticristo probablemente va a ser gay. Probablemente va a ser gay, o sea, no lo dice explícitamente, pero implícitamente sí lo dice. Ahí en Daniel dice, el anticristo no hará caso del amor de las mujeres. Así lo dice. O sea, no sé, ¿qué? Por muy bonita que sea, no. O sea, no le van a llamar la atención las mujeres. Y eso lo dice claro en Daniel. No hará caso del amor de las mujeres. Entonces, se entiende implícitamente que probablemente sea gay. Y va a seguir la corriente que trae ahorita el mundo, que es que dio un giro de 360 grados. En poco tiempo, el mundo dio un giro de 360 grados. O sea, es que fue rápido, cuando digamos ya estaba ahí. Bueno, ahí pues hay bastante controversia con respecto a eso, pero Estados Unidos la verdad que va a dejar de ser potencia. Eso sí, dejará de ser una potencia. Eso sí ya pues bíblicamente es comprobado. Va a dejar de ser potencia. Ahora, lo otro es también esa gente que quiere irse para España. Esa gente que quiere irse... Mire, yo voy a decir una cosa. España es parte de la Unión Europea. Se dice, hay muchos que han escrito acerca de esto, que la cuna del anticristo va a estar en la Unión Europea. Ahora, tal vez el hombre no va a ser de ahí, pero como la Biblia dice, de que cuando habla del antiguo imperio romano, dicen, o sea, cronológicamente viene la historia, y el imperio romano estaba donde ahora es la Unión Europea. Todas esas naciones que conforman la Unión Europea, entonces todas esas naciones
eran parte de la Unión Europea. Ahora, si cree que como las 10 naciones que van a gobernar, y si ustedes recuerdan, China, China, no, hermano, China va a liderar. Yo creo que yo di ese tema y si no lo recuerdan lo voy a volver a compartir. China va a ser uno de los líderes de que la Biblia habla de los reyes del Oriente. China está en el Oriente. China va a ir a pelear contra, va a ir a tratar de invadir a Israel y va a pasar por el Valle de Armagedón. China con Corea del Norte, Corea del Sur, Japón, todos esos reyes del Oriente. Del Oriente es la parte... sí, exactamente. Ahora, hay algo importante, ya que ustedes están tocando eso. La Biblia habla en Apocalipsis de un gobierno que tiene 10 millones, a ver, exactamente no recuerdo la cita, pero habla de millones. Y curiosamente China tiene esa cantidad en su ejército. Curiosamente todos los estudiosos han estudiado de que China tiene la misma cantidad de soldados de la que habla Apocalipsis. Entonces hay varios, o sea, todas esas profecías van de la mano, una rama de la otra, o sea, todas se van a ir juntando, aunque van tal vez no en el mismo lapso de tiempo, pero se van dando. Ahora, yo les decía, lo importante de todo esto es que, hermano, la iglesia tiene que salir de aquí del panorama para que entre el anticristo. Y unos dicen, ¿y entonces por qué están diciendo que el tercer templo ya está a punto de construirse? Porque fue algo de lo que hablé el lunes pasado, que el presidente John Biden, el que está actual ahorita, salió hablando del tercer templo, de la reconstrucción, de que siempre había una oportunidad para hacerlo mejor que como estaba antes. Entonces, y tantos otros, les mostré, ¿verdad?, las capturas de pantalla donde dice que los israelitas ya están preparados para el tercer templo. Entonces, algunos dicen, pero ya, y si eso lo vengo escuchando desde el año pasado. Bueno, excepto de John Biden, porque ese es nuevo, ahorita, reciente. Pero, entonces, ¿por qué entonces nunca lo hacen en el templo? ¿Por qué entonces nunca sale el anticristo? ¿Quién es? Porque no puede salir. Ni pueden hacer el templo, ni puede salir el anticristo, porque estamos nosotros todavía aquí. ¿Qué significa el tercer templo? El tercer templo, bueno, otro tema que tengo que sí es extenso. Yo creo que lo miramos donde la hermana... de hermana Francia hablé de ese tema. Es que hay, sí, no sé si también de la hermana Marta, pues a lo mejor lo tengamos que volver a repetir otra vez. Pero estamos hablando que el tercer templo, según, hermano, lo que vimos en la Biblia, se lleva a construir tres templos en Israel. Tres templos en Israel. Ya se construyeron 2 que ya fueron destruidos. Pero falta un templo que todavía no ha sido construido en Israel. Eso, o sea, no es en la época de nosotros. En aquel entonces, Babilonia, Esdras, cuando Esdras llegó y a reconstruir el templo y todo eso, y lo destruyeron. Pero falta un templo de que todavía no está hecho. O sea, le pusieron oro, eso es, hermano. sí, o sea, vamos a tocar otro día ese tema para que lo vuelvan a recordar. Entonces, cuando Jesús estaba en la tierra, habló de que el tercer templo iba a ser... Bueno, en ese entonces destruyeron el segundo templo cuando Jesús estaba aquí en la tierra, que fue cuando sacaron despatriados a los judíos. Pero hay un tercer templo que dice Daniel, que cuando venga el anticristo se va a sentar en el templo. Y como no hay templo ahorita, obviamente pues hay que construir ese templo. Daniel dice que el anticristo se va a sentar en el templo y va a decir, yo soy Dios, sentado en el templo. Entonces, ese templo pues obviamente no está, porque únicamente lo que hay en Israel ahorita se llama el Muro de los Lamentos. Dicen que en el Muro de los Lamentos pues por ahí estuvo construido el templo, y ellos se van a llorar, a recordar la gloria del tercer templo, porque eso era para Israel. El tercer templo era era lo último que ellos, o sea, su tercer templo era el orgullo de Israel prácticamente, porque Dios ahí siempre habitó y moró en ese tabernáculo. Entonces, y al destruirlo, lo destruyó el general Tito 70 años después de Cristo. Dice la historia que entró Tito, desbarató el muro, y ahí fue donde dijo el Señor, no quedará piedra sobre piedra. Ve este templo, le dijo a los judíos, hablando del segundo templo que estaba en ese entonces, no va a quedar piedra sobre piedra que no se va a morir. Y así pasó, no quedó en polvo completamente. Pero como en Daniel dice que en los últimos tiempos el anticristo se va a sentar en el templo, significa que hay otro templo. O sea, no dice va a existir un tercer templo, no, pero es alguien que le digo, lo implícito. Se entiende
que si dice se va a sentar en el templo y no existe, significa que tiene que construirlo. Ahora, no, pero es que eso va a estar en el tiempo de la gran tribulación. Exactamente, entonces ahí eso va a ir paralelo. Surge el anticristo, construyen el tercer templo y como el anticristo de los 3 años y medio para allá es que él se revela, entonces los 3 primeros años y medio a lo mejor hasta él pues apoya a construirlo. Pero ese tercer templo, y si ustedes miran las noticias, yo les mostré la vez pasada, yo creo que ya no las ando, tal vez se las presento en el otro lunes. Ahí sale la noticia en Israel. Israel dice se prepara para la construcción del tercer templo, así, en las noticias de Israel. Y otra noticia dice, Israel añora y está esperando la construcción del tercer templo. Entonces todo apunta a que el tercer templo pronto se construye. Probablemente sí. ¿Al presidente de Estados Unidos? Sí. Me imagino yo que pero pongámosle que nosotros miremos que se levante ese templo, pero ya no vamos a estar cuando se siente el anticristo. Me imagino que ya hecho, muy bien, le llevar a su iglesia, pienso yo, ¿verdad? Y no vamos a mirar cuando se siente. Entonces, porque van a haber señales, dice el Señor, en el tiempo que va a venir él, y este es una señal que voy a parar esto porque ya está pronto. Es que sí, está pronto que se... O sea, con esto lo que estamos viendo es, por eso es que es muy importante estudiar. Hermano, disculpa, lo de eso ya es avanzado, que ya está hecho el tercer templo, y luego que ya vendrán las señales del Señor y todo eso, que ya está el tercer templo, y creo que ya aquí nos preparamos para la venida del Señor. Exactamente. O sea, a mí por eso yo la verdad que, o sea, me apasiona, hermano, la verdad me apasiona. Ustedes ven que yo casi solo esto predico. Porque me apasiona, porque es que yo miro o sea, ¿cómo estamos de cerquita? Estamos tan cerca, estamos como dicen aquí ustedes en la puerta del horno y cuidado se quema el pan. Como dice el Señor, que lo guardemos como que si hoy viniera y que traigamos como que 1000 años viene. Entonces, si hoy viniera el Señor, ¿qué le place venir hoy? Porque Dios dijo, vengo y vengo. Si no voy a dar. Como que ya estamos en En el último tiempo estamos. Estamos en el último tiempo. Ya la profecía. No, pero es que el libro de Apocalipsis es revelación, no es para la iglesia. Sí, pero o sea, no es para la iglesia, pero le está diciendo lo que va a pasar en el tiempo que nos conviene. Lo que hicieron, porque es una visión, la naturaleza está ahí. Eso ya está, La ya visión está. que las señales. Las señales ya estamos viendo, o sea, todo sí, ya se está cumpliendo, se está viendo, o sea, vamos en rumbo a eso, vamos en esta dirección. Ya es cierto, pero que como es una palabra que ahorita pues no hemos visto nada. Aquí no hemos visto nada, hermano. Aquí no hemos visto nada, porque el problema es que aquí solo escuchábamos lo que pasó. Yo les compartí profecías que ya cumplidas el lunes pasado. Lástima que no estuvo la hermana. Una de las profecías grandes que habla la Biblia es de la apostasía. Lo vimos el lunes pasado. ¿Cómo está la apostasía? Le hablé, ¿qué es la apostasía? Le decía, es lo mismo que cuando un siervo del Señor se aparta de la verdad y empieza a hablar. Ahí le hablé, usted búsquelo en las redes. Sale predicando una mujer que dice que el nombre del Señor significa 2 grandes tetas. Esa es una apostasía, una barbaridad. El otro dice que Jesús era como una prostituta, dice otro. Pero entonces, ¿qué significa? Es apostasía. O sea, la apostasía es dejar la verdad y empezar a hablar disparates, dice en el texto que yo uso en la nueva. Ahora, le explicaba también de la profecía de que hablaba de los últimos tiempos en Ezequiel, de que en Israel dice que en los últimos tiempos iba a producir peces el mar muerto, como igual que el mar grande. Y dice, el año antepasado fue noticia que hallaron en el mar muerto todo tipo de peces y comenzó a florecer. O sea, todo ese tipo de profecía nos está diciendo que ya estamos en el último tiempo. Todo eso se está cumpliendo y nosotros pues tenemos que estar alerta, nos vamos. Le están diciendo ya la iglesia está por irse. ¿Por qué no ha salido el anticristo? Porque estamos aquí. En cuanto usted se vaya, ahí se viene todo. Se viene, como dicen, en picada. Todas esas profecías que faltan. Me decía alguien en una comunidad, hermano, pero si yo dije, es que ya todas las profecías se cumplieron para el arrebatamiento. No se han cumplido todas, todavía faltan estas. Sí, todavía faltan. Pero las que faltan son las que se van a dar en el tiempo de la gran tribulación.
Y como no vamos a estar, entonces ya no lo vamos a dar nosotros. Esas son las que faltan, hermano. Así que Dios les bendiga, hermano. Yo sé que el tiempo se nos está yendo.